Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro del príncipe de los profetas, Isaías, en el capítulo 8, versos 11, 12 y 13, dice así: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El mensaje de esta mañana es: ¿quién es mi temor y miedo? Isaías había estado procurando persuadir a Judá para que busque el santo rostro de nuestro Dios. En vez de procurar la ayuda extranjera, Isaías le insinuaba por la voz de Dios que busque la santa presencia de nuestro Redentor. Porque cuando hay temor reverencial al Señor, las virtudes divinas de Él llegan a nosotros. Por eso es que muchos gobernantes, muchos administradores de la cosa pública, muchas personas que tienen el liderazgo en una institución bíblica o no bíblica, buscan los encantadores, a los adivinos que les susurran a sus oídos. Y dice el Señor: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará el pueblo a los muertos por los vivos? Porque el Señor hace esta descripción a la vida de Isaías para que Isaías le transmita el mensaje de Dios. A Isaías se lo acusa de traición y conspiración porque él no participa con lo que el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, llama conspiración a todas las cosas que ellos ven. Un movimiento, una reunión, una situación apremiante, el pueblo de Judá lo llamaba conspiración, y por eso le dijeron que Isaías era un traidor. Isaías, el profeta, príncipe de los profetas, le predica a 4 reyes. Él le predicó a Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. La ciudad rebelde, la ciudad que se levantó y no quería mirar el santo rostro de Dios. De igual manera, a través de la historia de la iglesia, los que han procurado apartar a la iglesia de los programas humanos y del cristianismo no bíblico y llevarla a su poder, santidad y misión originales, a menudo han sufrido persecución y desaprobación. Es un dilema tan grande cuando el hombre oye la voz de Dios y la lleva a los gobernantes. Muchas veces no es aceptada esa voz, no es aceptado ese criterio. Pero cuando el hombre que esté en eminencia, en liderazgo, escucha lo que dicen los encantadores, los adivinos, los agoreros, entonces eso desaprueba a Dios. Por eso dice que cuando venga el temor de Dios, las cosas cambiarán en la vida de las naciones. Antes de temer a otras personas, al profeta se le exhorta a temer solo al Señor de los ejércitos.
Témele al Señor y Él sea vuestro miedo. En contraste con la mayoría, había algunos que honraban a Jehová, Dios de los ejércitos, y otros se rebelaron contra nuestro Dios. En tiempos de peligro y de pruebas, Dios es el único a quien se debe temer y al que se debe buscar para la liberación. En un tiempo de prueba, en una familia, en una comunidad, en una provincia, en una ciudad, en una nación, el liderazgo, el que preside, el que tiene la autoridad en ese grupo humano, él debe decir: busquemos a Dios, no temamos otra cosa. Se levantan posiblemente conflictos bélicos, de guerra entre nación y nación, entre poder y poder, entre reino y reino, y siempre se busca el consejo humano. Aquí dice el Señor en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mediante una debida reverencia y un debido amor por Él, el Señor estará presente con los creyentes y será su santuario y protección. Dice el Señor por su palabra en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Mediante esa reverencia y ese amor dedicado a Él, consagrado a Él, la mente del profeta está bajo un influir directo y preponderante del precioso Espíritu Santo. Así el profeta se hallaba en una posición adecuada para ver la situación en su verdadera perspectiva, sin dejarse influir de ningún elemento perturbador. Allí está el éxito. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada, ponemos nuestro corazón, todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, en la santa presencia del Señor, nadie viene contra nosotros. El Señor enseña por su preciosa palabra que si el enemigo viene como río sobre nosotros, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, levantará bandera y nos dará la victoria en Cristo Jesús, su Hijo precioso y amado. Les había de instigar, de motivarlos, de aunarlos a todo el pueblo de Judá, de tener un temor santo al Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15 dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No hay ningún problema cuando la justicia se manifiesta adversa a nosotros, aún teniendo la razón, aún cuando sin mucho alegar o pretender la situación está favorable a nosotros, porque el Señor nos ha mandado que amemos justicia. No defendamos lo indefendible, amemos justicia.
Y cuando la justicia manejada por el hombre terrenal se vuelve contra nosotros, confiemos en la promesa de él. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es decir, al Señor debemos dar la gloria de ser el único Salvador nuestro, sin miedo a ningún otro. No tenemos por qué reparar en ningún instante en claudicar, sabiendo que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, que el Señor Jesucristo vive en nosotros. Por eso Pablo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una palabra profética es una palabra de cumplimiento en un fin determinado por Dios a través de su definido propósito en nuestras vidas. Dice Jeremías, capítulo 17, verso 18. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Eso significa el juicio de Dios. El temor reverencial a Dios es el mejor coadyuvante contra el temor perturbador a los hombres. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, no podemos, no debemos, ni tenemos que tener temor del hombre. Él no puede hacer nada, porque la inmarcesible gloria de nuestro Dios reviste nuestras vidas. El Señor Jesucristo, por su palabra, exhorta a los creyentes para que no se amedrenten ante la persecución. El Señor Jesucristo, Él fue perseguido. El Señor Jesucristo fue vituperado. El Señor Jesucristo tuvo que huir de un lugar a otro hasta que se cumpla el divino y santo propósito del Padre en su vida. Por eso el Señor nos dice por su palabra en el libro de Lucas, si esto se hace en el árbol verde, que es Él, en el árbol seco, que somos nosotros, ¿qué no se hará? Perseveremos, no demos pie atrás, mantengámonos en la trinchera donde el Señor nos ha puesto. Esto no es cuestión de literatura, esto no es cuestión de ensayos, tampoco es cuestión de orden filosófico. Esto es cuestión de la palabra de Dios. Y esta palabra, dice el Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 12, que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado hermano, querido amigo, ¿tienes temor al hombre? ¿Tienes miedo al hombre? Ríete de ello. ¿Sabes por qué? Porque el Señor de los ejércitos nos ha dado una promesa. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Confiemos en Dios. Temamos a nuestro Padre Celestial. Temamos su gloria. Temamos su palabra. Y Él nos dará
la victoria en Cristo Jesús.